Por las mañanas el ambiente en Arrels es muy distinto. El trabajo del centro ocupacional La Troballa ocupa el espacio central de este edificio, una antigua fábrica en pleno barrio de El Raval. En La Troballa se hacen actividades artesanales y se potencian las relaciones sociales, la responsabilidad y la participación. Los objetivos que persigue principalmente son que entre ellos haya una relación, que haya una convivencia, que a nivel personal puedan tener también, pues, sentir que hay un lugar donde se les espera, que tiene un sentido el levantarse por las mañanas, ¿no? El poder, en este caso, como nos ocupamos más de temas manipulativos y de artesanía, pues poder conocer alguna técnica que a nivel personal, bueno, pues tienda a descubrir que tienen métodos o maneras de expresión. Y bueno, sería de alguna manera esto, ¿no? Tanto objetivos grupales, personales, aprendizaje de técnicas, básicamente. En Arrels están convencidos de la importancia de que la sociedad conozca la realidad y la problemática de las personas sin hogar. Para ello no solo editan publicaciones, sino que ofrecen charlas a estudiantes sobre el tema. El pasado año, 1.600 jóvenes pasaron por Arrels para conocer quiénes son y por qué están en la calle los sin techo.